tardes a todos, distinguidos académicos, autoridades, familiares, amigos de Roberto Agosta. Tengo el honor y el agrado de iniciar esta sesión extraordinaria para incorporar a Roberto como académico titular de nuestra Academia Nacional de Ingeniería. Realmente es un gusto participar de estos eventos donde se incorpora una nueva persona con los méritos suficientes para haber sido elegido. Y hoy vamos a poner en evidencia esta circunstancia, la de los méritos. El ingeniero Agosta ha sido un colaborador asiduo en nuestra academia. Forma parte del Instituto de Transporte desde hace muchos años y fue elegido académico hace algunos meses. Esta incorporación formal se ha demorado por la pandemia. Él ha participado en nuestras reuniones de plenario y ha hecho sus contribuciones. Tiene una amplia versación en muchos temas, sobre todo en los temas de transporte. Eso lo hemos verificado, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con él años atrás, seguir sus pasos a través de sus publicaciones, sus conferencias y su actuación. Roberto Agosta cumple acabadamente con las condiciones que se requieren para ser académico. Yo no voy a poner en detalle esto porque lo va a hacer el ingeniero Máximo Fioravanti, pero sí quiero destacar algunas cuestiones. Entre sus antecedentes encontramos primero la docencia universitaria, la conducción universitaria. Roberto fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. Su actividad profesional como consultor en el país y en el exterior. Su actividad empresaria, porque es empresario cuando forma una firma consultora y la catapulta un trabajo intenso, productivo. El ejercicio de la función pública, ha ocupado cargos importantes con mucha responsabilidad. La producción de material escrito para que otros aprendan y aprovechen de sus conocimientos y sus sabiduría. Para aquellos que no conocen bien, pues la función de nuestra academia voy a hacer una breve reseña. Fue fundada hace 50 años en la sede del Centro Argentino de Ingenieros. Se le encomendó su organización a 4 prominentes ingenieros de aquella época: Enrique Bucci, Justiniano Allende Pose, Manuel Castelo y Luis Vigone. Ellos eligieron otros 18 profesionales que integraron primera plana de la academia en los primeros años. Fue aceptada como Academia Nacional en 1980. Hay 22 academias nacionales en Argentina. La nuestra es una de ellas. A lo largo de estas 5 décadas se han acumulado numerosas contribuciones al saber de la ingeniería. Hemos intervenido con opiniones fundadas en la importancia nacional en la ingeniería constituye la esencia del problema a resolver. A fin de potenciar el trabajo de la academia y nuestras capacidades, se crearon 5 institutos. Se invitó a integrarlos a destacados profesionales en la especialidad de cada uno de ellos. Estos trabajan junto a los miembros titulares. Esto potenció enormemente la producción de nuestra academia. Son el Instituto de Transporte, de la Energía, de Construcción y Estructuras, de Ambiente y de Educación. Educación en la Ingeniería. Entre académicos titulares y miembros de institutos hay más de 100 profesionales trabajando en nuestra academia. La Academia Nacional de Ingeniería de la Argentina forma parte del Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, CAES en sus siglas en inglés. Esta entidad agrupa academias nacionales de 31 países de los 5 continentes, estando dentro de países más importantes. La reunión anual del año 2021, esta entidad hace una reunión por año y elige un tema para esa reunión, se realizó en nuestro país y fue nuestra responsabilidad organizarla. Lo hicimos con éxito a pesar de los problemas de la pandemia y la necesidad de hacerla virtual. El tema elegido fue el futuro de la energía. Creo que hemos hecho una contribución importante. Hubo 16 oradores,
hubo 32 oradores de 16 países distintos. La relación con CAE nos facilita el intercambio más fluido con ingeniería del resto del mundo. Este es un tema necesario con una especialidad que evoluciona tan rápidamente. Yo tuve el gusto de trabajar con el ingeniero Agosta hace algunos años. Y creo que cuánto vamos a poner en evidencia, por lo menos mi edad, él es mucho más joven que yo. No ha quedado entre nosotros una amistad que valoro. Venme a ser prestigiada con tu presencia, Roberto. Lo valoramos enormemente. No voy a extenderme más porque lo va a hacer Máximo. Me ha aportado incluso un PowerPoint. Es la primera vez que presentamos un académico con un PowerPoint. Voy a proceder a entregarle los atributos que lo hacen académico, que son el diploma y la medalla. Entrego también la última producción interacadémica referida a la inteligencia artificial. Desde hace 10 años, las 22 academias nacionales se unen todos los años para producir documentos sobre el tema. Este es el último. Gracias. Señor Escaravantes, tiene la palabra. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes, señores académicos, señoras y señores. El motivo del PowerPoint es que la cantidad de antecedentes que tiene Roberto es tan grande que si no la ilustramos con un PowerPoint nos vamos a quedar acá a cenar. Agradezco profundamente a la Academia por haberme conferido la distinción y la grata tarea de presentar al ingeniero Roberto Agosta, que hoy se incorpora formalmente a esta querida y prestigiosa Academia Nacional de Ingeniería como miembro titular, reputación que se acrecienta con su ingreso a esta corporación, como dijo Manuel. Este es uno de los actos más importantes para esta institución por todo lo que significa para su permanencia en el tiempo. En este caso particular, el ingeniero Agosta cubre un área del conocimiento, la ingeniería del transporte, en la especialidad del transporte terrestre. De especial interés y vigencia por los cambios inmensos que ya se han iniciado en esta materia. Los antecedentes que ilustra su currículum vitae son de un alcance excepcional, verdaderamente. La extraordinaria amplitud y profundidad de su conocimiento y experiencia da cuenta de la inmensa energía que nuestro nuevo académico ha entregado al tema de su especialidad. ¿Se funciona esto? Ahora sí. Bueno, se graduó como ingeniero civil con diploma de honor en 1978 en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. Posteriormente, ya perfilado hacia el transporte, en 1984 obtuvo el Master of Engineering de la University of California sobre Transportation Planning and Management Economics, lo que lo hace acreedor de una sólida formación académica que lo capacitó en su vida profesional para el estudio, la gestión y el desarrollo de obras de infraestructura en todas sus etapas. Completando, para profundizar sobre la organización y gestión empresarial, se formó en el IAE, Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral, en el programa de alta dirección.
Se ha desempeñado como profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires y también en el cargo de profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina, donde fue decano en el periodo 2012-2015. También otras universidades con variadas ocupaciones y cargos fueron su tarea, tal como por ejemplo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, donde fue profesor de posgrado en el Magíster en Ingeniería Vial de Planeamiento y Evaluación de Proyectos Viales, esto entre 2002 y 2005, y ha dictado numerosos cursos en estas universidades fuera de los programas regulares de la carrera. Tuvo participación en la redacción de 4 libros, por ahora, porque creo que tiene alguno en ciernes. Hemos remarcado 4 de esas obras por un especial interés personal. Entre 1987 y 2019 ha dictado más de 50 conferencias y realizado presentaciones sobre temas relevantes de transporte con excelente calidad expositiva, no solo en Buenos Aires, sino también en Rosario, Bahía Blanca, pero sobre todo en otras ciudades del exterior, como Miami, Washington, Montevideo, París, Mérida, Caracas, Santo Domingo, República Dominicana, convocado por universidades nacionales, Itela, Universidad de San Martín, y extranjeras e instituciones de alto nivel reconocido, como el Banco Mundial, la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, la Asociación Mundial de Carreteras, la Cámara Española de Comercio de la Argentina, CEPAL, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, la Fundación Pensar, el Institut pour la Ville, disculpe mi francés, no es muy bueno, es el Instituto para la Ciudad en Movimiento, la Universidad Católica Argentina, la Sociedad Central de Arquitectos, la Universidad de Buenos Aires en el ámbito de la ingeniería, pero también en arquitectura y en ciencias económicas, el Consejo Profesional de Arquitectura, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Siemens, Centro Argentino de Ingenieros, Fundación Metropolitana, Unión Industrial Argentina, UCES, el Instituto Internacional de Investigación, Booz Allen y Hamilton, en la Universidad Metropolitana de Caracas expuesto, en la Universidad Simón Bolívar y en el Instituto Argentino de Transporte. Esto es nada más que un brevísimo resumen de sus 30 páginas de currículum. Su participación en el campo profesional cubre un amplio espectro mundial, ya que abarca países de varios continentes. En la actualidad se encuentra en plena actividad en la dirección de importantes proyectos locales y de la región. Ha participado en importantes obras de ingeniería de transporte y tiene una extensa actuación en posiciones variadas y de gran responsabilidad en empresas públicas y privadas, tales como Subterráneos de Buenos Aires, Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, Tren de la Costa, etcétera. No sé si aparecen ahí. Vengo un poco atrasado con el PowerPoint. En la actualidad es director general de la compañía A.C.A. y Asociados, siendo su fundador hace más de 20 años, desempeñándose como director de numerosos estudios y proyectos en Argentina y el exterior. A.C.A. ha efectuado más de 300 estudios, proyectos y supervisiones de obras en 25 países del mundo, y su sistema integrado de gestión ha sido certificado según las normas ISO 9001, 14001 y OSAS 18001. Posee filiales en Estados Unidos, Uruguay, Honduras, República Dominicana y Haití.
Es miembro de varias instituciones de transporte, habiendo recibido premios y distinciones de diferente índole, tales como integrar como miembro del Comité on International Cooperation del Transportation Research Board de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Debemos agregar otras actividades concomitantes con los antecedentes ya mencionados. Especialmente es interesante su patente de invención, método de determinación de patrones de circulación para la planificación y organización del transporte. Su aporte a la comunidad a través de artículos periodísticos de gran difusión es particularmente relevante. Me adelanté. Casado con la psicóloga Carola, está aquí presente, han formado una envidiable familia con 3 hijos que le han ampliado con 6 nietos. Una de las condiciones para incorporarse a la academia es ser merecedor de intachable honorabilidad, virtud que el ingeniero Agosta indudablemente posee. Basta conocerlo un poco para darse cuenta que es un hombre cabal y una excelente persona. Seguramente en todo lo que hemos expuesto, la ayuda de su esposa, de Carola, ha sido indudablemente importante. Yo no sé si para lograr todo esto duerme de vez en cuando o trabaja dormido, pero es impresionante toda su actividad. El ingeniero por excelencia es el profesional que ha sabido conjugar su profunda formación científica con el desarrollo tecnológico a través de una experiencia práctica, creativa y permanentemente actualizada. No quedan dudas que el ingeniero Agosta cumple largamente con estos requisitos. Por ello es que lo felicito calurosamente, dándole la bienvenida a esta academia, deseándole el mayor de los éxitos en esta actividad, que de cuento será fecunda en el aporte a la solución de los problemas de nuestro país, fortaleciendo a nuestra institución, incrementando su prestigio y la calidad de los servicios que debe prestar a la sociedad, particularmente en el ámbito del transporte. Esperamos que nuestro nuevo académico colabore con su conocimiento y experiencia en orientar la actividad de las industrias asociadas al transporte terrestre para incorporar toda la innovación que se avecina. Nuestras vidas profesionales con Roberto se han tocado en varios puntos. Nos conocimos inicialmente en ATEC, luego participamos en un proyecto relevante para el área metropolitana, desde ángulos complementarios, que tanto nos entusiasmó que llevamos a nuestros hijos a conocer el estado del área de implantación de ese ferrocarril, para que después de habilitada la obra pudiera apreciar el aporte que hacía la ingeniería. Nos acompañaron en la recorrida 2 futuros ingenieros, además de todos los hijos de ambos. Uno aquí presente, uno que esperamos que algún día también se pueda incorporar a esta academia. No sé si te reconoces allá en la foto, estás chiquitito, están mucho mejor los chicos que vos. Pero bueno, ahí estamos. El fotógrafo obviamente no está. Bienvenido. Gracias. Hoy recibí una carta del presidente del Centro Argentino de Ingenieros que dice así: en mi carácter de presidente del Centro Argentino de Ingenieros y en representación de la Comisión Directiva y de los socios del CAE, hacemos llegar por intermedio de la presente nuestra adhesión y felicitación por la incorporación del ingeniero Roberto Agosta como académico de número de la Academia. El ingeniero Roberto Agosta ha contribuido con invalorables aportes a la ingeniería argentina durante su carrera profesional,
y ha tenido una carrera destacada tanto en los sectores público y privado como así también en el ámbito académico. Sin lugar a dudas, su incorporación a la academia contribuirá en el prestigio de la institución que usted preside. Saluda muy atentamente Pablo Grecia Arturo. Roberto, una palabra. Bueno, yo 2 palabras de agradecimiento y después voy a tratar de hacer lo más breve posible la presentación. Bueno, como se imaginarán, me siento muy honrado y profundamente agradecido por la distinción de ser miembro de la Academia. Espero estar a la altura y poder servir a la institución de la manera más productiva posible y a través de ella a esta extraordinaria profesión y a todo nuestro país. Este es momento de agradecer y uno en estos casos siempre está en deuda con mucha gente. En mi caso la lista sería interminable si tuviera que invitar a toda la gente a la que le debo cosas, por la calidad de las familias que tuve y la que construimos, por los profesores, jefes. Acá hay varios ex jefes míos, de mis primeros jefes, bueno, uno acá y 3 por ahí atrás, así que Mario Guaraña, Federico y Pedro Antonini. Amigos, que también hay unos cuantos acá, alumnos, que siempre son los que uno lo empuja para adelante, y un montón de colegas que trabajaron con nosotros en ACEA en estos 23 años. Quiero recordar solamente a algunas personas con nombre y apellido. Primero quiero recordar a mi abuelo materno, Donato, que fue probablemente mi primer maestro, un lector omnívoro y autodidacta en un montón de temas. A mi papá, emprendedor incansable, y particularizando en los profesores quiero citar a 2. El excéntrico padre Martínez Cantón, que era profesor de filosofía en la UCA, y de Berkeley mi advisor, el profesor Garrison, que era un especialista en cambios tecnológicos y un sabio con el que me hubiera gustado discutir los borradores de la presentación que vamos a ver, así como haciendo una mesa redonda con Juan Pablo y con Maxi, que está allá afuera, que fueron los que me hicieron el coaching de la presentación que ustedes van a ver. Bueno, finalmente con Juan Pablo Martínez contraje, como muchos, una deuda infinita, ya que fue mi maestro, mi mentor, entrañable amigo y en los últimos años inseparable y divertidísimo colega y compañero de proyectos y peleas. Y es imposible no terminar el agradecimiento agradeciendo el incondicional apoyo de mi esposa Carola, compañera de un montón de vicisitudes, responsable sin duda de que yo sea mejor de lo que hubiera sido si no lo hubiera conocido, y con ella y con nuestros hijos, Laura, Bruno e Inés, que ahora tienen sus propias familias, construimos la que probablemente sea mi obra más importante. Finalmente, bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a Máximo y a Manuel, amigos de tanto tiempo. Y espero que lo que vamos a ver ahora les resulte más o menos interesante, porque esto se hizo larguísimo, ¿no? Así que bueno. Esta es un poco más moderna. Más grande también. Bueno. Bueno, 2 palabras primero sobre el tema. No sé si se escucha bien. Bueno, pensando en buscar un tema para esta presentación, bueno, descubrí que hace 40 años que estoy involucrado en distintas cosas con el subte de Buenos Aires. Y descubrí, lo sabía, pero tomé verdadera conciencia, digamos. Entonces dije, bueno, me parece que este es un tema como para contarlo, digamos, ¿no? Y entonces está un poco esto dividido en estos 3 capítulos y un epílogo que agregué ahora por razones obvias
de la situación que hemos vivido, que estamos viviendo. Empiezo con la primera parte. Bueno, primero hablando un poquito del subte, primero un par de precisiones. Voy a tratar de ir rápido porque si no es larga la presentación, así que voy a pasarla rápido y cualquier cosa nos detenemos. La primera cosa que diría del subte es que, contrariamente a lo que uno puede creer, no es una tecnología de transporte, sino que el metro, que es el verdadero nombre del subte, el nombre genérico, es una tecnología para eliminar el impacto urbano del transporte ferroviario en áreas de alta densidad de las ciudades. La tecnología de transporte es el ferrocarril. El subte, a diferencia del metro elevado, además es casi totalmente invisible, pero requiere ubicuidad en los accesos, que ese es el secreto del éxito. Todo esto, por supuesto, tiene un costo, como todo en la vida, que son enormes inversiones. Aún así, fíjense que hay 210 ciudades en los 5 continentes que tienen metros o subte funcionando, lo siguen ampliando y hay decenas más en proyecto y construcción. Más allá de los errores producidos, estas decisiones revelan lo que aprecian los habitantes de las ciudades: contar con el espacio urbano de calidad. El metro, el subte, genera espacio urbano de calidad. El subte fue un tema profesional recurrente, por azar y por necesidad, y además de puerta de entrada a esta especialidad, a esta profesión. No sé si es una especialidad de ingeniería de transporte, porque bueno, reúne tantas cosas que creo que no sé si es estrictamente una especialidad, pero bueno, a este oficio, digamos, de la ingeniería de transporte. Entonces, les voy a contar la primera parte de mi involucramiento, que acá hay mucha gente responsable de este involucramiento. Bueno, Mario fue el que me admitió en ATEC en una entrevista y Máximo fue mi primer jefe, así que esa es parte de esta primera historia. Quiero empezar, no voy a poner muchas fotos, pero una sola, con Arturo Viñoli, cuando me dio mi diploma en 1978, fue presidente de la academia muchos años. Bueno, me pareció que buscando para esto encontré esta foto, así que acá está. Bueno, mi primer involucramiento es con el plan municipal de 1980. Yo tenía 26 años y, bueno, por supuesto era un joven ingeniero. El director del proyecto era Mario, estaba Juan Pablo, de la gente que está acá, en ese proyecto. El proyecto lo hizo ATEC. Yo había entrado a ATEC en 1977, un poquito antes, estaba en 6º año de la facultad, y teníamos la colaboración de Barton Ashman, que fue fundamental porque fue parte de lo interesante de todo esto, digamos, ¿no? de Washington. Ahí, ya empezamos. Este plan fue el primer intento, tal vez no se sabe, pero fue el primer intento de reconcesionamiento del sistema de subtes. Incluía un plan de expansión para ser ejecutado por el futuro concesionario. Se estudiaron 8 alternativas de expansión del subte. Se efectuó un estudio integral de planeamiento del transporte empleando el UTPS, que en ese momento era la última tecnología en modelación de la demanda de transporte. Y se hizo además la ingeniería licitatoria de las obras nuevas. Hay una foto de algunos, ahí está Mario, también más joven, aunque no tanto más joven. Mario está siempre parece joven. Ahí está Juan Pablo, bueno, y alguna gente de Barton Ashman, por ahí estoy yo, y está George Crumbles, que no está en esta foto. Me imagino que es el que tomó la foto, por eso no está. Que era fue un personaje importante, un especialista en material rodante, que hizo una serie de comentarios sobre los coches Fiat Matterford, que ahora no tenemos tiempo de profundizar. Y no está tampoco Dick Pratt, que era el planificador principal de transporte del equipo y del cual todos aprendimos un montón de cosas, muchísimas. Además, fue uno de los que firmó una de mis cartas de recomendación para Berkeley, así que lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, esta es una foto que encontré también por ahí. Luis Garbarini y Román Nadal no están acá. Y bueno, por acá estoy yo, todos haciéndonos de payasos, que estamos inventando la red de subte. Por supuesto, era muy chico, nosotros no tuvimos nada que ver en este proyecto, que lo armaron los que realmente sabían en ese momento. ¿De qué consistía esto? Voy a pasar rápido y nos detenemos en algunas cosas. Bueno, esta fue la alternativa 8, la alternativa seleccionada, y tenía algunas extensiones. Tenía una cosa que ahora voy a profundizar, que es la vinculación de la línea E con la D. Una nueva línea que era extensión de la línea A, que se cerraba sobre
11 y después se recorría la avenida Juan B. Justo, y finalmente la espina vertebral del sistema, que era la línea G, ¿no es cierto? Y dos cosas importantes que después se perdieron: una cochera a nivel en Parque Almirante Brown y un taller general en Avellaneda. Entonces, este plan, visto sobre todo ahora a 40 años vista, era un plan totalmente innovador. Aparte, cuando uno miraba los planes de subtes que había habido antes, se daba cuenta que esto era totalmente innovador. Evitaba las terminales en el microcentro. Bueno, los que están más cerca de la línea de transporte entienden el problema de las terminales. Cuantas menos terminales, un sistema cualquiera, digamos, es más eficiente. Entrelazando líneas pasantes de radiales a diametrales. Tenía un concepto que después se perdió, lamentablemente, que era constituir dos sistemas, uno de gálibo ancho y uno de gálibo angosto, uno de gran capacidad y uno de menor capacidad. Dado que hoy Subtes tiene dos, mejor dicho, en 1980 tenía dos sistemas, ¿cierto? Entonces se consolidaba esa diferencia, ganando todas las líneas nuevas de alta capacidad y las angostas de menor capacidad. Una nueva línea G diametral de gran capacidad, que era la columna vertebral del sistema, accediendo a Avellaneda y reemplazando la extensión de la línea D por Cabildo para evitar su saturación. Este es un tema importante. Al estudio le daba que el modelo que se saturaba la línea D, entonces que no era conveniente extender la línea D, sino extender otra línea, que en este caso fue la C. Por primera vez se presta atención a los talleres y cocheras. Nunca en otros planes de subte anteriores se había prestado atención a este tema. Y se proponen soluciones innovadoras en estaciones de combinación y profundos análisis funcionales efectuados con criterios técnicos y de análisis de flujo. Por ejemplo, fíjense, este es el caso de Miserere, en el cual se usan los andenes centrales del Sarmiento para la línea J, y soluciones similares en otros casos. Bueno, esta le tengo especial cariño porque esto lo proyecté yo, que era ahí proyectista. Es la planialtimetría de la vinculación entre las líneas E y la D, ¿no es cierto? Que en ese momento era un proyecto que resultó, bueno, ya había estado propuesto por López Agüín, secretario de Transporte de Frondizi en 1958. La idea, hasta donde yo sé, la trajo al proyecto Juan Pablo, justamente. Permite eliminar dos terminales. Era posible, demostramos que era posible con los parámetros geométricos, sin empeorar las curvas y las pendientes que tenía el sistema en otro lado, digamos. Y el modelo de demanda mostró que era un tan buen proyecto que se lo incluyó en todas las alternativas. A nosotros esto nos tenía enamorados. Sin embargo, fíjense que si se hubiera construido, visto a la distancia con las cosas que pasaron, no hubiera sido tan buena idea, porque en este momento Catalina no existía y hoy la línea E sirve a Catalina con muchísima eficiencia. Y además Puerto Madero, bueno, Catalina era incipiente, pero Puerto Madero directamente no existía, no se hablaba de Puerto Madero. Y como vamos a ver, la línea D es una buena alternativa para acceder a Puerto Madero. Bien, bueno, un poco más del modelo de demanda. Y acá ahí recogemos tres de las alternativas que se estudiaron. La del EPTRM, la alternativa 8 que fue la seleccionada, y la 5, que van a ver que es muy parecida a la que después desarrollamos en un trabajo en ACEA. Evaluación multicriterio, vamos a hablar más de esto en el trabajo que hicimos en ACEA, y una representación con tiralíneas y todas esas cosas que se usaban en esa época del tráfico de la línea G. Mi segundo contacto con subtes, en el medio pasaron muchas cosas, gracias al apoyo de ATEC y gracias a una beca de la OEA, estudié en los Estados Unidos, fui a estudiar a Berkeley, volví, tuve 3 chicos, etc. Bueno, una serie de cosas de distinta naturaleza que están en una transparencia que está oculta porque Juan Pablo me la censuró. Y en 1990 fui gerente técnico de Subterráneo de Buenos Aires. En ese puesto de gerente técnico, que no era el que yo estaba mejor calificado, porque bueno, hubiera estado mejor calificado para ser gerente de planeamiento probablemente, pero bueno, me tocó ser gerente técnico. La verdad es que hice más planeamiento que en cualquier otro lugar donde hubiera sido. Y entre otras cosas hicimos un plan maestro de infraestructura, cuyos objetivos eran orientar las inversiones y el desarrollo de la infraestructura a mediano plazo,
canalizar las inquietudes de los políticos. Uno en estos puestos siempre recibe presiones políticas, digamos, ¿no? Canalizar las inquietudes de los políticos hacia inversiones lógicas para Esbás y la ciudad. Un poco la idea era, ok, ¿quieren hacer algo? Bueno, acá está el menú de las cosas lógicas para hacer, digamos, ¿no? Lo hicimos con el presupuesto operativo de la gerencia, o sea, no fue un proyecto en sí mismo. Y acá hay una foto donde hay varios, acá está Machicote, que anda por ahí atrás, y Clemente, que también anda por ahí atrás, bueno, Marchesi, y de estas dos, de este señor me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre, de este muchacho no me acuerdo, me dirán quiénes son. Gervasio. Bueno, Y el otro es también, foto vieja encontrada de la gerencia. Entonces, ¿cuál fue la idea? Bueno, la idea fue proponer una serie de ampliaciones. Ya en la línea D estaba ampliada, ya se había empezado a ampliar hacia Ministro Carranza, entonces se proponía completarla. Bueno, la línea A, la cochera la terminación del loop del premetro, después vamos a hablar de esto. La entrada, en ese momento proponíamos entrar con la línea B a Puerto Madero, que era incipiente en el año 90-91, después nos dimos cuenta que después no es base, sino después que no se podía entrar con la B por un tema de una interferencia. Cerrar este loop, en lugar de cerrarlo con la línea A, como era en el proyecto, digamos, de 1980, cerrarlo con la línea E, ¿no es cierto?, hacia 11, y finalmente construir un taller general en Parque Almirante Brown. No se podía ir a Avellaneda porque este sistema no iba a Avellaneda, bueno, pero todavía se podía construir un taller general en Parque Almirante Brown. Y lo otro, el puesto central de operaciones. Alguien, creo que fue Bonelli, me dijo, hay un lugar yo te voy a decir una cosa, hay un lugar en la 9 de julio donde podría hacerse el puesto central de operaciones. En ese momento las 5 líneas se manejaban con puestos locales, era una cosa, yo había viajado un poco, había visto metros en otro lado y decía, esto es una barbaridad, ¿cómo puede ser? Así que bueno, cuando vimos esta posibilidad, la propusimos. Bueno, acá está una imagen del cierre del premetro, que es este tramo acá, y el taller central. Me acuerdo que contratamos a un ingeniero del metro de Caracas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Delfor López. Fue el único gasto, creo, fuera de los gastos de la gerencia, contratar a un ingeniero del metro de Caracas para el diseño del taller central Parque Almirante Brown, que era un taller que tenía algo de 20 hectáreas o una cosa por el estilo en ese momento. Esta es una imagen del puesto central de operaciones que finalmente se construyó porque se puso en el plan de inversiones de Metrovías y Metrovías lo construyó. Hay una visión de la mapa, lo pueden ver, se puede ver en la calle Bernardo de Irigoyen, una visión interna del puesto central de operaciones de Metrovías. Entonces, hasta acá un pequeño epílogo de estos dos primeros actos de esta comedia, digamos. El plan del 80 desarrolló las primeras ideas realmente innovadoras para la red de subtes. 2 sistemas, talleres a nivel, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Las extensiones del Plan Maestro de Infraestructura del 91 estaban inspiradas en el plan del 80, era lo que se podía hacer, lo que se podía rescatar del plan del 80 con lo que se había hecho hasta el 91, y fueron el germen de la extensión al retiro de la línea E. El Plan Maestro de Infraestructura sirvió de base para el plan de inversiones de la concesión. A partir de eso y de otros estudios se hicieron el plan de inversiones de la concesión. Acá está Esther de la ex Metrovías, nunca me sale el nombre actual de Metrovías, pero bueno. Se concretó el puesto central de operaciones, aunque cuando se ejecutó la línea H, muchos años después, se construyó otro PCO, una cosa completamente inexplicable, y no se la vinculó al resto del sistema, no tiene vinculación ferroviaria al resto del sistema. Como veremos, nunca se ejecutó el taller central. Se perdieron los terrenos repartidos entre clubes de barrio y una terminal de ómnibus, y con ello la última oportunidad de contar con una instalación de mantenimiento a la altura de la que tendría que tener subterráneos. Y el premetro nunca se completó, tampoco. Bien, entonces los últimos 20 años. En estos últimos 20 años hicimos varias cosas en ACIA relativas al subte. Yo voy a poner énfasis en este plan, que fue un poco una continuación del 80 y el Plan Maestro de Infraestructura, digamos, ¿no? Pero bueno, rápidamente voy a barrer algunos de los otros porque tienen algunas cosas interesantes.
el taller central Metrovías nos contrató, en realidad contrató a Louis Berger y Louis Berger nos contrató a nosotros con fondos de TDA, del Trade Development Agency de los Estados Unidos, para construir, para proyectar el taller central en lo que quedaba de los terrenos del plan maestro de infraestructura, que ya algunos ya se habían perdido. Entonces ahí tenemos al ingeniero Gambetta, que fue nuestro especialista en material rodante hasta que falleció. Se previó un taller central para reparaciones generales y pesadas de la flota, en depósito para INAE, y ahora las 20 hectáreas se redujeron a 8 hectáreas con 28.000 metros cuadrados cubiertos. Sin embargo, con mucho esfuerzo y con mucha buena voluntad, el sistema permitía, digamos, hacer algunas de las funciones de mantenimiento para el sistema. Lamentablemente, el predio se perdió, finalmente. Este era el predio general, este era el predio del 2000, y nada más que para que ustedes tengan una referencia, fíjense, este es el taller general del Metro de San Pablo. Buenos Aires no tiene nada ni similar. Si hubiera tenido 20 hectáreas, hubiera tenido más o menos los metros cuadrados por kilómetro de línea promedio de América Latina. Hoy no tiene ni las 8, así que bueno, estamos como estamos. El cierre del circuito del Prometro, que es, bueno, hicimos el proyecto del tramo del centro de Lugano, del barrio de Lugano, fue contratado por Esbase, previsto en el programa maestro de infraestructura, era un proyecto de baja inversión y que se estimaba que hubiera tenido una alta atracción de tráfico porque permitía duplicar la frecuencia con el mismo parque. Nunca se ejecutó. Y ahora sí, hablemos 2 minutos del Peters. El Peters se gesta en 2007 cuando comienza el proyecto de Macri, el gobierno de Macri, el primer gobierno de Macri, va al BID para financiar la expansión de la red. El BID requiere un estudio independiente para definir la red prioritaria para la expansión, los primeros 30 kilómetros del sistema. Destina fondos de cooperación técnica no reembolsables, o sea que no era un préstamo, sino eran fondos no reembolsables, y ya se llama una licitación pública para hacer el proyecto. Se realizó entre diciembre del 2008 y octubre del 2010. Participaron 35 profesionales con más de 300 meses hombres, y además hubo una feliz coincidencia porque justo en esa época nosotros teníamos nos había contratado la Secretaría de Transporte de la Nación para organizar un programa de capacitación en transporte urbano. Entonces contratamos varios profesionales de las mejores, ya lo van a ver, de las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, bueno, Bucambucci, que es una especie de premio Nobel del transporte para los que son del oficio, que además lo llevamos al aula 204 de Las Heras, ahí está en Las Heras, en Papasián, en una clase en Las Heras, y a todos los hicimos pasar por ACIA y le contamos lo que estábamos haciendo y les pedimos que nos dijeran qué les parecía, y bueno, así que el proyecto inesperadamente, digamos, se vio beneficiado por el aporte de gente que además tampoco hubiera podido pagar el proyecto si hubiera sido solamente para esto, ¿no? Fred Salvucci, bueno, amigo de varios de nosotros, de MIT, Alex Cabardones y Betty Dicken, que yo los conocía de Berkeley. Bueno, ahí está Gaby Lucchini, que está por ahí atrás también, que es parte del equipo, y aquí está Seti Pendakur de la Universidad de British Columbia en Canadá, con la gente, justamente este era el grupo de gente del PCTU, del programa que organizamos para la Secretaría de Transporte. ¿Qué objetivos tenía el Peters? Bueno, primero verificar que esto es lo que quería el BID, ¿no? y la ciudad. Verificar si el plan vigente, que era la denominada Ley 670 del año 2001, ¿no es cierto? Concordaba, digamos, con el plan urbano ambiental de la ciudad y eventualmente estudiar alternativas para su adecuación. Segundo, definir los primeros 30 kilómetros, que era lo que estimaba el BID que podía financiar en una primera operación. Desarrollar un modelo de demanda de transporte que tuviera información actualizada. La información actualizada de ese momento era una encuesta de la Secretaría de Transporte del año 2006, era relativamente actual en ese momento. Capacitar en su uso al personal de Esbase y dejarlo operativo en Esbase. Y finalmente documentar el proceso de planeamiento para que se pudiera usarse
como un elemento, un antecedente para financiamiento internacional, ¿cierto? Bueno, los antecedentes del plan habían sido estos. El plan, bueno, no los voy a leer, pero los más famosos son el plan Cóndor, el estudio preliminar, el plan del 80, del cual ya hablamos, el plan maestro de infraestructura y la ley 670, que era la vigente y es la vigente. Estos fueron los que contaron con estudios de demanda. El plan recogía ideas del plan municipal, el plan maestro de infraestructura, ya lo dijimos esto, y solamente el plan del 80 había estudiado redes alternativas. Esta es una diferencia muy importante. De todos estos estudios, el único que había estudiado redes alternativas había sido el plan del 80. Todos los demás habían propuesto una red y calculado la demanda con el UTPS, por ejemplo, el estudio preliminar usó el UTPS también. Bueno, esto está resumido un poco acá, ¿no? De todos estos planes, el plan municipal, el plan del 80 analizó 9 redes, nosotros analizamos 7 y 183 zonas. Bueno, este es otro elemento importante para el detalle del análisis. Las fases del estudio son las 5 fases que yo siempre explico. Hay algún alumno mío acá en los cursos de planeamiento, de relevamiento, diagnóstico, análisis de alternativas, evaluación y selección de la red óptima. Y vamos a ver un poco, muy rápidamente, cuál fue el trabajo que se realizó. La red en 2010 tenía una serie de problemas, algunos ya los mencionamos, pero esencialmente tenía un poco los problemas que todavía tiene la red: falta de cobertura en algunos lados, el modelo radial, que quiso revertir el plan del 80 pero no pudo, problemas en las terminales, túneles de enlace, etc. Alguna imagen de información de base de densidad de población y de empleos. La información de la demanda, como les dije, usamos el Intrupuba, que descubrimos que tenía dobles contabilidades. Eso lo descubrieron los chicos cuando analizaron los datos. Entonces tuvimos que encarar un análisis de un estudio de demanda complementario para complementar los datos del Intrupuba, que no lo teníamos previsto, pero bueno, hubo que encarar. El modelo de demanda no era el UTPS, ya el UTPS estaba superado, usamos una versión, la misma lógica, digamos, en cuanto a microeconómica, pero un modelo de origen alemán, y con estas características, ¿no? Era un modelo solamente del sistema de transporte colectivo, toda el área metropolitana de Buenos Aires, 253 zonas, 200 en Capital Federal. Piensen que el trabajo del 80 tenía 180 zonas y el EPTRM 44. Se analizó a la hora pico de la tarde y tenía un modelo de generación de viajes que consideraba los potenciales de desarrollo de cada zona de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano. Bueno, eso es esta formulita que acá esto intervinieron Gabriela, Maxi, seguramente algún otro que está acá, no sé, pero se desarrolló un análisis de elasticidad de la demanda, digamos, de la cantidad de viajes en función de la accesibilidad. Y se utilizó justamente el trabajo final de otro prócer de ACEA, que es Mariano Cermesoni, que había hecho un estudio de elasticidad de la demanda unos años antes, bueno, usamos los resultados de ese estudio para incorporarlo. Las redes de transporte, todas líneas de ferrocarril con sus ramales, todas líneas de subte con sus estaciones, se realizaban mediciones de tiempo de viaje, se simuló la restricción de capacidad que no permitía el modelo, y se representaron el 95% de los recorridos de buses de la ciudad de Buenos Aires. Y se incorporaron todas las combinaciones con subtes y ferrocarriles. Bueno, lo primero que analizamos fue el plan vigente, que era la ley 670. Tampoco voy a entrar en el detalle ahora, esto lo podemos ver en el instituto cuando Máximo diga, con mucho más detalle, pero básicamente encontramos una serie de dificultades con la ley que estaba vigente, y esencialmente tenían que ver con la línea F, que era una línea muy tradicional. Me detengo en dos cosas: la línea F, que era una línea muy tradicional de los planes de Buenos Aires, de subte de Buenos Aires, que viene desde del plan Cóndor, que es una línea que sirve las Heras, pero después toma Callao y va a Constitución.
esa línea a un área de alta densidad como Las Heras y la línea D, termina descargándola sobre los tramos más cargados de las líneas radiales. Siempre nos pareció una muy mala idea, pero bueno, estaba acá. La otra mala idea es la línea G, que en lugar de ir al microcentro terminaba en Retiro. Este plan tenía 4 terminales en Retiro. ¿Se acuerdan lo que hablamos del tema de la concentración de terminales? Bueno, si algo tenía este plan eran 4 terminales en Retiro. Bueno, justo cuando salió la ley 670, unos años después en realidad, publicamos un artículo en La Nación diciendo algunas de estas cosas, ¿no? La línea E diametral, la línea H con posibilidades pasantes, una nueva estación ferroviaria de integración, que era compatible, una propuesta nueva que era compatible con la ley 670 y la necesidad de que el subte sirva áreas de alta densidad y que provea conectividad. Me olvidé de una cosa tremendamente discutible, la muestro acá, de la ley 670, era, acá no sé si está representado, era la línea I, que era una línea, acá está como F, pero no sé qué, bueno, no está representada acá, pero sí está acá, la muestro, porque si no, esta línea I, que iba de Plaza Italia a Parque Chacabuco, y que el mismo estudio de demanda de la ley 670 daba que prácticamente no tenía tráfico, ¿no es cierto? Finalmente esto se convirtió en una bandera política en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no se puede hablar en contra de la línea I, pero la verdad es que no tiene ningún sentido encararla como línea de subte, como línea de metro con una enorme inversión. Bueno, pasado esto, analizamos las redes de algunos metros del mundo y ¿qué tienen en común estas redes? Bueno, básicamente densa cobertura del área central, mínimo número de terminales y ubicada fuera del área central, conectividad transversal, líneas sinuosas, o sea, básicamente esto. Todas las líneas se conectan con todas. Esto es lo que uno debería buscar en un sistema de subte. Acá hay un amigo que vive en París y en Londres, así que sabe cómo funciona esto. Y además, lo que uno tiene que buscar en un sistema de subte es que haya estaciones lo más cerca posible, que tenga alta accesibilidad, ¿no es cierto? Porque esa es la contracara de las grandes inversiones. Entonces desarrollamos una serie de lineamientos que básicamente recogen todo esto que venimos diciendo. Más una idea que siempre estuvo en el estudio y que, como tantas otras, se la debemos a Juan Pablo, que es esta idea de que estaba en el del 80, que es esta idea de que en el fondo Avellaneda está a la misma distancia del centro que, por ejemplo, que Primera Junta. ¿No es cierto? Y sin embargo Avellaneda no tiene subte, ¿no es cierto? No tiene subte por una razón jurisdiccional, lo que ustedes quieran, pero conceptualmente, digamos, el sistema tiene que prever, la propuesta tenía que prever la posibilidad de llegar a Avellaneda en otro contexto institucional. Entonces, la primera dificultad que tuvimos fue desarrollar la alternativa de referencia. Cualquier estudio empieza con una alternativa de referencia, ¿no? Porque la alternativa de referencia implicaba en sí un proyecto, digamos. Este era el problema. Entonces desarrollamos la P3, la alternativa de referencia, que tenía extensiones, las extensiones que estaban previstas, y básicamente estas incorporaciones fundamentales. Y este análisis finalmente resultó uno de los más útiles de todos los que hicimos. Lo incorporó Subterráneo de Buenos Aires y implementó muchas de estas cosas. Bueno, acá hay una visión panorámica de algunas de las alternativas que analizamos, y esta es finalmente la que salió seleccionada en el estudio multicriterio. Básicamente tenía una línea E a Palermo, es decir, la línea E pasaba por el centro y seguía viaje de Retiro a Palermo, una línea G diametral, que está acá, que pasa por el microcentro también, y una estación adicional, digamos, del ferrocarril con 2 líneas transversales que la servían. Entonces, acá hay una visión de los tráficos estimados. Se hizo una evaluación multicriterio similar a la del 80, pero ahora usando los criterios del plano urbano ambiental, porque lo que queríamos era ver cuál de las alternativas satisfacía mejor el plano urbano ambiental del año 2000.
elaboramos estos 7 criterios. De estos 7 criterios terminaron en 47 métricas para medir cada uno de ellos. Bueno, esto fue el peso relativo que tuvieron. Acá hay un ejemplo, ¿no?, de uno de los criterios desagregado en otros objetivos técnicos y métricas. Uno de los problemas que se plantea siempre en un estudio multicriterio es asignarle pesos a los criterios, porque hay que tener cuidado de no, digamos, qué subjetividad uno maneja. Entonces encontramos a este autor, Tomasati, que había publicado un paper y algún libro con este método de jerarquización analítica para asignar pesos. Y esencialmente lo que hace Sati, digamos, es un procedimiento por el cual compara de a 2 los criterios. Comparar de a 2 es mucho más fácil que comparar 7 criterios y graduarlos, ¿no? Entonces Sati creó un procedimiento, digamos, para ir comparándolos de a pares, ¿no es cierto? Paso rápido por el concepto. Lo interesante es que desarrollamos una aplicación, una tablet. Nos ayudó una licenciada en letras en ciernes a traducir los criterios a un lenguaje que la gente pudiera comprender. Hicimos una especie de grupo de foco con gente de distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires, y de esa forma elaboramos los pesos, ¿no es cierto? O sea, los hicimos de la manera más objetiva posible, digamos. Además, el procedimiento de Sati permite chequear que no haya inconsistencias en cuanto a la transitividad. O sea, si uno elige A a B y A a C, que después elija B a C, digamos, y no elija de manera cruzada, cosa que pasa muchas veces. Bueno, estos fueron los números finales del estudio, y rankeamos las alternativas por puntos y por puntos por millón de pesos de ese momento de inversión. Esto es inversión y operación traído a lo presente. Bueno, finalmente, entonces fíjense que el Peters 1 es el más eficaz, digamos, el que tiene mayor performance, pero el Peters y el Peters 3, que es porque este es 3 más I. Ahora después, si quieren, les explico esto. El Peters 3 resulta ser el más eficiente, digamos. 3 más I porque al 3 le agregamos la línea I a ver qué pasaba. Y encontramos que, por supuesto, más o menos empeoraba en eficiencia. Después hicimos un análisis de sensibilidad, cambiándole los pesos a los criterios para ver si la decisión era suficientemente robusta, y encontramos que la decisión era robusta y la alternativa 3 era la mejor. Entonces, bueno, también tenemos un análisis de tiempo que hubiera permitido hacer un análisis económico, y la red cargada finalmente por el modelo. Síntesis, con esto terminamos. La red Peters 3 es globalmente, terminamos esto, es la más eficiente, equilibrada y robusta, brinda cobertura del correo de alta densidad, potencia la movilidad y la sustentabilidad horizontal, es la más eficiente, es la que mejor se conecta con el ferrocarril. Retiro Norte para nosotros fue un hallazgo, y mejora la accesibilidad de los corredores sur y suroeste. Además, tiene flexibilidad para permitir expansiones en etapas futuras. Bueno, lo mismo, ahora puesto en términos de una especie de camino de expansión, y algunos detalles de algunas soluciones, por ejemplo en Constitución o en Plaza Italia Palermo. Y yo creo que la gran conclusión del estudio, más que la Peters 3, fueron estas 4. 2 nuevas líneas que sirvan a Constitución con una configuración que posibilite irse a Avellaneda, una nueva línea de gran capacidad que cruce el microcentro, una nueva estación en Retiro Norte, una línea por Las Heras que sirva al microcentro, y la línea C con un loop en Retiro. Bueno, esta extensión está superado por la entrada a Constitución del Belgrano Sur, ahora que es un proyecto nuevo, y los comentarios sobre el microcentro están puestos en signo de interrogación por la pandemia, de los cuales podemos hablar en un ratito, o vamos a hablar un ratito. Bueno, para terminar, yo siempre en las clases cito esta frase de Eisenhower: los planes no son todo, no son nada, la planificación es todo. Efectivamente, es base, o sea, ¿no? Lo importante es el proceso de planificación. Es base, siguió usando el modelo, desarrolló nuevas alternativas y analizó con él extensiones de líneas. Con mayor desarrollo del modelo es posible analizar otras cosas, el impacto de otros proyectos.
el efecto de uso del suelo, etc. O sea, todo esto se puede seguir haciendo y elaborando con el modelo que tienes base instalado en la oficina de ellos. Finalmente, el Peter dio lugar a un caso de la Harvard Kennedy School, cuando Bruno estudió en MIT, después hizo un curso en Harvard con Tony Gómez Ibáñez, y escribió un caso con el Peter, que después quedó como caso de la escuela de gobierno de Harvard. Y un libro que publicó Subterráneos Buenos Aires, Subterráneos con el proyecto. Hablando de libros, el siguiente trabajo es el libro que escribimos con Juan Pablo, un proyecto en busca de su justificación, el caso de la línea E. Este es un libro que tardamos, ¿cuántos? 20, 30 años en escribirlo. No es que sea tan valioso, pero bueno, lo fuimos retomando varias veces a lo largo de la vida. Y porque nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué la línea E, que es de lejos la menos utilizada, había sido la única en recibir inversiones en la segunda mitad del siglo XX sin que estas produjeran ningún resultado? Esta era la pregunta que nos hacían. Bueno, eso dio origen a un libro cuyo índice está acá, que además tiene 2 dedicatorias, una en el libro impreso, que es esta, Marta y Carola por acompañarnos durante todo el viaje, y una que descubrí el otro día en el PDF que está en internet, que es a Marta y Carola por intentar sin éxito disimular el aburrimiento de nuestras interminables conversaciones sobre estos temas. Estas son algunas ideas del libro. Este es un interesante plan del año 24. Bueno, este es el tema de la densidad, uno de los temas centrales de la problemática de la línea D. 2, una pasada muy rápida para ir a la pandemia, por 2 proyectos que se hicieron en ACIA vinculados con esto, el nodo Obelisco. Bueno, esta es una visión de arquitectura, esto se hizo con ATEC y con Antonini Johnson Borain. Algunas visiones de la vinculación. Este es un punto crítico del sistema. Esta es una playa de estacionamiento que proponíamos usarla como estacionamiento de combis y así se hizo. Y finalmente la extensión de la línea D a Puerto Madero, que nos encargó Petrovías, entiendo por un pedido del gobierno de la ciudad o no. Bien, la línea D tiene una ventaja, que se vincula con todas las otras líneas del sistema y era una muy buena alternativa para entrar a Puerto Madero. Bueno, estudiamos las posibilidades, incluso la posibilidad futura de salir con la línea D hacia el sur. Bueno, 2 palabras sobre el subte y la pandemia, porque no podemos no hablar del subte y la pandemia, ¿no? Creo. Entonces hablemos primero del subte y la ciudad, la pandemia y la ciudad, y el subte y la pospandemia, lo que viene ahora. El subte y la ciudad. Bueno, esto es lo que le pasó al subte. Fíjense, esto en rojo es el efecto de la pandemia en el tráfico del subte desde 1913 hasta hoy. Y si lo comparan con los otros sistemas, este es un gráfico desestacionalizado, bueno, tiene en cuenta, digamos, el mismo mes de la normalidad. Si lo comparan con otros modos de transporte, la situación del subte es siempre peor, pésima en algún momento. Fíjense que llegó a menos del 10%, 12% del tráfico de la prenormalidad, menos en los primeros meses, y aún hoy es el que más problemas, digamos, el que menos tráfico tiene en relación con los otros, el que menos utilización tiene si lo comparamos con el resto de los sistemas de transporte masivo. Entonces hay que entender 3 o 4 cosas fundamentales para pensar. Primera cuestión: el subte está vinculado esencialmente al área central de la ciudad, acá y en todas las ciudades del mundo en las que el subte está bien diseñado, porque si no está vinculado al centro de la ciudad, está mal diseñado, porque no tiene suficiente tráfico como para justificar la inversión extraordinaria que es el subte. Entonces, esto sucede porque sirve a los corredores principales y sirve a la movilidad interna del área central. Los corredores principales requieren escala, grandes flujos que estén concentrados en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que le da escala al subte y lo que justifica esta inversión para generar esta tecnología de separación del ferrocarril de la ciudad, ¿no? La movilidad interna porque minimiza, eventualmente anula el impacto urbano del transporte en superficie.
y crea espacio urbano. Esta frase se la robé a un expresidente de Subtes, que bueno, está fuera del país, pero me dijo que si no hubiera venido, más que una tecnología de transporte, es una tecnología para eliminar el impacto urbano del transporte. Entonces, ahora hablemos de la pandemia y el efecto en la ciudad, porque ya vemos que la vinculación con la ciudad es completamente íntima, digamos, ¿no? Bueno, lo primero es el futuro de la oficina. The Economist sacó varios artículos de esto. Este es de hace bastante, el principio de la pandemia. Fíjense, a fines del 2020, esto es en agosto del 2020, la tendencia que era el 5% de no trabajar en el centro se había transformado en 20%. Digamos, esto es en Estados Unidos, esto es en la web, pero eran los números que estaban disponibles en ese momento. El índice de movilidad de Google indicaba consistentemente una caída de la actividad entre el 15 y el 50% y el 25 y 60% en las áreas de oficinas y un incremento en las áreas residenciales. O sea, esto era 2020. Esta es una visión de este esquema de una publicación de Arthur de Little. Y en enero del 2021, también con esta concepción, publicamos también un artículo en La Nación diciendo esto: en la prepandemia el paradigma de la ciudad era la ciudad compacta, la ciudad eficiente era la ciudad compacta. En la pospandemia, donde tenemos menos movimientos pendulares, menos movimientos hacia el centro, y bueno, a lo mejor las ciudades dispersas, multicéntricas, como dice aquí, ¿no es cierto?, pueden llegar a ser menos ineficientes que antes, porque los movimientos pendulares son menos, y además las áreas residenciales pueden ganar vitalidad y potenciar la escala humana, las áreas periféricas. Ahora, miremos qué está pasando ahora. Este es el índice de normalidad de The Economist, que se busca en internet, no se publica, es un sitio que uno lo mira todas las semanas, lo actualiza. Donde comparan con la situación de antes de la pandemia. Todo lo que está acá son todos los países que analiza The Economist. La línea gris es el promedio ponderado del mundo, la línea naranja es la Argentina. Fíjense, la Argentina en general después de venir muy lejos del mundo por la forma en que se hizo la cuarentena en la Argentina, ahora se está acercando al promedio. Pero lo importante es que fíjense que el promedio se está acercando a lo que era antes, ¿no es cierto? O sea, no es obvio, no es evidente, ¿no es cierto?, que todos los cambios, va a haber cambios permanentes, pero esto parece mostrar que no es tan evidente que todos los cambios vayan a ser tan permanentes. Acá hay una comparación de algunos países del hemisferio norte y del hemisferio sur, Estados Unidos, España, Brasil y Australia, y la Argentina. Este es también el índice de Google, pero de otra fuente. Y lo que más llama la atención de este gráfico de la Argentina, acá hay distintas actividades, es actividad en el hogar. Fíjense que actividad en el hogar, que era febrero del 2020, es decir, la actividad en el hogar era 40%, 30 y pico por ciento más que lo que era antes de la pandemia, hoy también se está acercando globalmente, ¿no es cierto?, en la Argentina, a la prepandemia. Bueno, esto es más o menos lo mismo para Buenos Aires del índice de Google de los últimos meses. Lo mismo, ¿no? Lugares de trabajo, fíjense. Estos son semanas, entonces están los fines de semana. Y, bueno, este es un libro que fue famoso, fue bestseller de New York Times en 2011, El triunfo de la ciudad, de Gleiser, ¿no? Y Gleiser ya decía en 2011 que las mejoras en la tecnología de la información parecen haber aumentado el valor de la interacción cara a cara. La ciudad no murió en 2011, lo decía Gleiser. Y dice lo que podría calificarse como el corolario de complementariedad de Jevons. Se refiere a la paradoja de Jevons, William Jevons, el economista, que decía que a pesar de la eficiencia en el uso del carbón, el consumo de carbón, él lo observó en Inglaterra en el siglo XIX, había aumentado. Eso se conoce como paradoja de Jevons. Las mejoras en tecnología de la información pueden provocar una mayor demanda de contacto porque ese tiempo complementa al tiempo que se pasa en forma electrónica. Entonces ya acá había una idea del año 2011.
Gleiser publicó otro libro que es La supervivencia de la ciudad. Todavía no está en español, se puede bajar de Kindle. La supervivencia de la ciudad. Hábil Gleiser, 2021, escribió su segunda parte y insiste en lo mismo. Si la ausencia de espacio físico entre las personas es la esencia de las ciudades, entonces la desurbanización, el distanciamiento social, va a la desurbanización, pero, dice, en el lenguaje de la economía las interacciones electrónicas sustituyen en parte las reuniones cara a cara, pero también las complementan. Insiste con la idea del 2011, digamos. Pero algo más interesante todavía. Dice, el total de puestos de trabajo, bueno, ustedes pueden leer todo el párrafo, de puestos de trabajo creció en más del 5% entre 2016 y 2020 en Estados Unidos. Lo que sugiere que incluso un cambio masivo hacia el trabajo remoto se verá revertido por el crecimiento normal del empleo en 5 o 10 años. O sea, sí, se puede esperar que el 5% de los puestos de trabajo se hagan remotos, pero no hay problema. El crecimiento de la economía va, como Jevons decía en el siglo XIX para el carbón, el crecimiento de la economía va a llevar a que ese efecto no genere metros cuadrados digamos, disponibles, sino que finalmente se compense en el plazo de 5 o 10 años. Entonces, ¿qué podemos decir? Faltan 3. ¿Qué podemos decir del subte y la pospandemia? Bueno, lo primero que podemos decir es que hay una enorme incertidumbre. Cuando uno tiene una enorme incertidumbre, lo que trata de hacer es imaginarse qué es lo que puede pasar, construir escenarios. Acá los escenarios, como generalmente pasa, si uno quiere, son infinitos. Vamos a tratar de hacerlo más o menos finitos. Y para eso vamos a mirar 3 cosas. Las tendencias sociales y urbanas, o sea, la aceleración del teletrabajo, el problema de la aceleración del trabajo, la nueva normalidad, el decaimiento que puede llevar al decaimiento de las áreas centrales, a menos viajes pendulares, a la potenciación de las áreas residenciales, las políticas urbanas, porque no podemos mirar una sola cosa, digamos. Uno por un lado tiene las tendencias, pero por otro lado está qué hacemos con las políticas de la ciudad y con las políticas de transporte, que no son temas menores. Y finalmente el ambiente económico. ¿Estamos seguros que lo que dice Gleiser pasaría en la Argentina? En Estados Unidos pareciera, pero en la Argentina. Entonces, políticas urbanas y de transporte, urbanas, uso del suelo, normas de edificación, política fiscal, seguridad pública, políticas de transporte, planeamiento coordinado y gestión coordinada. Por ejemplo, de las tarifas, ahora que estamos con el debate de los subsidios, este es un tema interesante, el ambiente económico, las variables económicas que conocemos. Entonces, estas 3 dimensiones son las dimensiones que nos van a permitir construir algunos escenarios. Y acá hay algunos escenarios, hay 8 escenarios, que surgen de que cada una de esas dimensiones tenga 2 estados, digamos, ¿no? Por ejemplo, las tendencias sociales y urbanas, que sea la vuelta a la prepandemia, la vieja normalidad o la nueva normalidad. Que las políticas urbanas sean negadoras y descoordinadas, negadoras de que está pasando esto, digamos, ¿no? O descoordinadas o no, que el ambiente económico sea negativo o positivo. Eso da 8 escenarios. Y entonces hay como 4 escenarios, esto es un ejercicio, ¿no? Es para profundizarlo. 4 escenarios de vieja normalidad y 4 escenarios de nueva normalidad con todas estas variables. Acá hay una pequeña descripción corta de cada escenario, nada más para recordarlo. Y después, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos imaginarnos? Bueno, cada uno de nosotros podrá pensar qué hacemos con el subte en cada escenario, ¿no es cierto? Acá hay una propuesta. Si estamos en la vieja normalidad, y podemos retomar el Peters, básicamente porque retomarlo actualizándolo con teléfonos celulares, con toda la tecnología que hay hoy para obtener datos de demanda, que no es a salir a hacer encuestas como se hizo en el 2006, ¿no es cierto? Es usar datos móviles, Big Data, etcétera, etcétera. Porque los patrones van a ser parecidos. En cambio, si estamos en un escenario, bueno, si esto se corta acá, de nueva normalidad, hay como dos grandes, una gran división, ¿no? Si las políticas urbanas acompañan o no acompañan. Si no acompañan, es imposible pensar. Si quieren, veamos si acompañan y después vemos las que no acompañan. Si las políticas acompañan,
Entonces hay que reestructurar, nosotros decimos, hay que reestructurar el sistema de transporte público en conjunto. Hay que mirarlo en conjunto, al subte, al colectivo, a todo el sistema en conjunto. Cosa que se puede hacer solo si las políticas acompañan, si las políticas urbanas y de transporte acompañan. En este caso es recomendable porque el ambiente económico es positivo, entonces digamos que nos sobra la plata. En cambio, si es negativo, es imprescindible reestudiar el sistema de transporte público. Si las políticas no acompañan, entonces es imposible reestructurar el sistema de transporte, pero hay que encarar, es solo posible encarar mejoras de corto plazo que resistan cualquier evolución. Bueno, este es un ejercicio, acá hay algunas conjeturas adicionales que no las voy a leer porque es básicamente lo que hemos venido viendo, y un poco el planteo es que el subte de la pospandemia tiene un corto plazo y un largo plazo. Un corto plazo en el cual hay cosas que podemos hacer y que resiste cualquier escenario, y un largo plazo en el que tenemos que mirar cómo se presentan estos escenarios de políticas urbanas, de políticas de transporte, de política económica, y en función de eso actuaremos hacia un sistema más, digamos, racionalizado o no. Bueno, muchísimas gracias. El aplauso lo dice todo. Muchas gracias, Roberto. Quiero destacar algunos puntos de su disertación que son comunes en los ingenieros, particularmente en algunos. La importancia de la planificación. Hemos tenido dos incorporaciones hace poco tiempo, la del ingeniero Nicolás Gallo y la del ingeniero Inglese, que hicieron hincapié en este tema. Les recuerdo. Otro punto de coincidencia es la consulta al ingeniero Juan Pablo Martínez. Nos toca a muchos acá. Quiero destacarlo porque lo que te ha pasado a vos me ha pasado a mí muchas veces. Por último, quiero celebrar tu visión de futuro. No es la primera conferencia en donde tocas ese tema. Vimos una sobre el automóvil autónomo. Creo que la inquietud sobre el futuro nos tiene que caracterizar, porque nosotros somos los que construimos el futuro. Con esto vamos a cerrar esta sesión extraordinaria con mucha satisfacción. Felicitar a la familia, corresponde hacerlo ya que vos lo hiciste, y es verdad que la familia es el puntal del trabajo de cada uno. Agradecer la presencia de todos ustedes. En esto cerramos la sesión.